Bienvenida a un nuevo episodio de Mi Nueva Yo. Yo soy Ari Romo y voy a ser su host el día de hoy. Recuerden que este espacio va a ser un espacio seguro para que nosotras platiquemos sobre la reconstrucción de la mujer que ocurre después de vivir una separación. Muchas gracias por seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales como Mi Nueva Yo-podcast. Sin más preámbulo, quiero hablarles un poquito sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy. Hoy vamos a hablar de las heridas de la infancia y cómo se representan estas en la adultez. Si tú quieres saber mucho más o a más detalle sobre las heridas de la infancia, te recomiendo mucho un libro que se llama Las 5 heridas de Lise Bourbeau. Esta es una escritora francesa y yo leí este libro hace 2 años y después de que lo leí, la verdad que me abrió un panorama muchísimo más amplio. Bueno, primero les voy a explicar de qué hablamos de las 5 heridas de la infancia. Son 5, estas se llaman la herida de la traición, la herida de la humillación, la herida del abandono, la herida de la injusticia y la herida del rechazo. ¿Qué son las heridas de la infancia o cómo se generaron estas heridas? Estas heridas se van a generar desde que estamos en el vientre de la madre hasta los 7 años de edad. Se viven normalmente con el padre o con la madre o con nuestro entorno familiar o social. Es algo que vivimos en nuestra infancia que nos marcó. Todos los seres humanos tenemos, aunque sea una herida. Algunas personas tienen 2, 3, 4 y sí hay personas que pueden representar las 5. Pero siempre, aunque tengas 3 o 4 heridas que te representan, siempre va a ser una herida la que esté mucho más marcada en ti, con la que más te identifiques. Y las otras heridas van a estar marcadas un poquito más sutiles. El tener heridas de la infancia no es nada malo, simplemente es algo normal en nuestro ciclo vital. Y pues gracias que estamos aquí en este espacio para conocer estas heridas y también poder conocer cómo sanarlas. Primero vamos a abordar la herida de la traición. Esta herida de la traición se generó con un niño cuando al niño le mintieron, cuando al niño le engañaron o cuando no le cumplieron una promesa. También se puede generar cuando este niño vio infidelidad entre sus padres. Y pues cómo va a crecer este niño de adulto, cómo va a ser de adulto. Ese es un adulto que es muy líder, que es independiente, que siempre quiere verse fuerte ante los demás. Es una persona también que se vuelve un poco controladora, se vuelve hipervigilante y puede llegar a ser una persona muy celosa. La persona que tiene la herida de la traición va a ser una persona que odia las mentiras. Que lo engañen es lo peor que le puede pasar en la vida. Y se vuelve una persona que le gusta controlar la situación. ¿Por qué le gusta controlar la situación? Porque tiene miedo de que lo vuelvan a traicionar. Las personas que tienen la herida de la traición van a ser personas que, por ejemplo, terminan una relación en donde les fueron infieles y empiezan una nueva relación y siempre están con el miedo a que esta nueva relación también los va a engañar o también les van a ser infieles. Y empiezan a ser un poco controladores, un poco hipervigilantes. ¿Por qué se vuelven hipervigilantes? Por miedo a que esta nueva pareja también los vuelva a engañar. Estas personas que tienen la herida de la traición, como les comenté hace un momento, lo peor que les puede pasar es que los engañen o que les sean infieles. Y muchas veces odian a la tercera persona con las que les fueron infieles. Son personas que simplemente el mencionar el nombre de la tercera persona les genera un malestar físico y malestar emocional. Les quise hablar primero de esta herida porque esta herida es de las heridas con la que yo me siento más reflejada. Y cuando leí este libro me reflejé mucho con la hipervigilancia. A mí no me pasaba hipervigilancia con parejas, pero sí me pasó mucho con mi trabajo, con mis empleados y con la gente que trabajaba conmigo. Les voy a dar varios ejemplos. Yo creo que la persona con la que más sentía hipervigilancia era con las personas que estaban en recepción o con las que estaban cobrando en caja. ¿Por qué? Porque yo siempre estaba todo el día leyendo las conversaciones de WhatsApp de cómo le contestaban a los clientes, si les contestaban rápido o lento, si les contestaban de una manera muy amable o si les contestaban de una manera cortante.
y casi todos los días yo revisaba las conversaciones para ver que le hayan dado un buen servicio al cliente. Claro que esto de una manera balanceada no sería algo malo, porque sería como una persona que está administrando que tenga un buen servicio al cliente. Pero cuando se vuelve algo muy excesivo, pues sí tiende a ser un poquito insano y pues claro que la persona que está siendo vigilada se va a sentir muy saturada o muy cohibida. También me pasaba con las personas que trabajaban conmigo que yo siempre tenía miedo a la traición con ellos, o sea, miedo a que me mintieran, miedo a que me robaran, miedo a que me dijeran de que, ay, hoy voy a faltar porque estoy enfermo, pero en realidad estaban en otro lugar. Y ya después de que empecé a leer este tema y a conocerme a mí misma, yo dije, o sea, súper sí, porque siempre sentía ese miedo con ellos. Y ya cuando empecé a leer sobre este tema, pues ya fue que me relajé un poquito más y que dije, ok, estoy siendo hipervigilante porque tengo esta herida. Entonces, también para tratar de sanarla, pues es tratar de asimilarla y llevarla a tu consciente y empezar a trabajarla. Vamos a ir con la segunda herida, que es la herida de la injusticia. La herida de injusticia pasa cuando fueron muy injustos con el niño. Cuando a un niño le pedían ser perfecto o que mejorara su rendimiento o que fuera el mejor en su rendimiento, que fuera el mejor de la clase, que fuera el niño número 1, que fuera el niño perfecto. Pues, ¿cómo crees tú que este niño va a ser de adulto? De adulto, este niño va a ser una persona muy perfeccionista, muy exigente, muy sobresaliente, se va a sobreesforzar. Es una persona que le gusta mucho ponerse retos y cumplirlos, pero también es una persona muy rígida, es una persona que no le gusta perder la cordura, una persona que se puede ver muy fría, no le gusta expresar sus emociones. También es una persona que no le gusta aceptar cuando está enfermo o cuando algo le duele por miedo a verse débil. La persona con la herida de la injusticia es una persona que repite mucho la frase, es que nadie lo va a hacer igual de bien como yo lo hago. Es una persona a la que le gusta mucho seguir las reglas al pie de la letra. Yo me imagino a personas así como, por ejemplo, un juez, un prefecto, un militar, alguien que tenga cargos de alto mando, al que le guste mucho seguir las reglas y el orden. Eso también me recuerda cuando yo daba consulta nutricional, tenía ciertos pacientes que llegaban a mi consultorio que los consultaba la primera vez, les daba su menú, se iban a su casa y cuando volvían la segunda vez les preguntaba de que, ¿qué comiste el día de ayer? Y si yo les había puesto 10 almendras y media, esa persona solamente se comía 10 almendras y media. Y si le había puesto de cena una ensalada un domingo en la noche y le había tocado ir al cine con su familia ese domingo, se había hecho la ensalada en casa y se llevaba el tupper y se comía la ensalada en el cine. Que claro que para seguir un régimen alimenticio y una dieta, pues eso está perfecto porque pues llegas de que súper rápido a tu meta, pero también son personas que siguen exactamente las reglas al pie de la letra. Nos vamos a ir con la tercera herida. La tercera herida, yo me atrevería a decir que es de las heridas más comunes en la actualidad. ¿Por qué? Porque esta herida se generó cuando el niño se sintió abandonado, ya sea física o emocionalmente. Y en mi generación, en la generación que está más arriba de mí, o sea, por ejemplo, la de mis padres, casi todos nuestros padres fueron personas que trabajaron mucho. Entonces, el hecho de que estos padres tuvieran que trabajar mucho, hacían que tenían que dejar al hijo encargado con algún familiar o persona de confianza. Y esto pudo generar la herida del abandono en el hijo. Así que ahorita te digo, porque también está muy de moda el ser workaholic, el trabajar mucho, el estar siempre ocupado. Si tú eres una persona que tiene hijos y no llevas bien tu balance de tu trabajo con la calidad de tiempo que pasas con tus hijos, tú también podrías estarle generando una herida de abandono a tus hijos. Entonces hay que revisar bien cuánto tiempo de calidad le estamos dando a nuestros hijos y que sea una relación saludable entre trabajo y balance de tiempo de calidad con ellos. La herida del abandono también se puede ver cuando
Puede que los papás sí hayan estado presentes físicamente, pero no estaban presentes emocionalmente. ¿A qué me refiero? Vamos a poner un ejemplo. Tal vez tu mamá se quedaba en casa, estaba todo el día contigo y con tus hermanos y estaba presente ahí físicamente, pero puede que tu mamá no haya estado presente emocionalmente. ¿A qué me refiero? A que no expresaba sus emociones o que no iba contigo y te ayudaba a que tú expresaras las tuyas. En la modalidad de antes se usaba mucho la crianza de los hijos del premio castigo. Ahorita en la actualidad con los niños chiquitos ya casi no se está usando esa enseñanza de premio castigo y ya se está usando más la enseñanza de validar las emociones de los niños. A ver, está haciendo un berrinche, ¿por qué? Te sientas al lado de él, le preguntas qué siente, qué tiene, cómo le puedes ayudar. Lo ayudas a que sienta y a que valide sus emociones. Y pues esta teoría de enseñanza no estaba tan de moda cuando nuestros padres nos educaron a nosotros. La persona con la herida del abandono, ¿cómo crees que va a ser de adulto? De adulto va a ser una persona que le gusta mucho el protagonismo, va a ser una persona que le gusta llamar la atención, pero también va a ser una persona que puede generar dramas innecesarios o que sobrereaccione ante las situaciones sencillas. También es una persona que se vuelve muy dependiente y que depende de su pareja para ser feliz. Esta persona que depende mucho de su pareja empieza a hacer todo porque la relación funcione y empieza a dar todo por su relación. Esto hace que el otro se asfixie y cuando el otro se asfixia empieza a dar pruebas para probar los límites de la persona con abandono. Entonces puede empezar a haber faltas al respeto, humillación, manipulación. Como esta persona tiene la herida del abandono, esta persona va a empezar a permitir todo. ¿Por qué va a permitir todo? Porque tiene miedo de que la abandonen otra vez. Entonces este ciclo se vuelve repetitivo y esto es lo que se vuelve como una relación tóxica o una relación narcisista. La persona con la herida del abandono siempre va a preferir estar en una mala situación que estar sola. Entonces ellos invierten esta famosa frase que dice mejor sola que mal acompañada. Ellos lo sienten al revés. Ellos sienten mejor mal acompañada que sola. Y como te mencioné, empiezan a permitir varias cosas con tal de que no las dejen. Que también está la otra frase, la de pégame pero no me dejes. Y no siempre es como de pégame físicamente porque pues la violencia física no es la única forma de violencia. También hay violencia psicológica, hay chantaje emocional, hay gaslighting, que la persona con la herida del abandono va a ser una persona muy propensa a sufrir gaslighting. ¿Qué es el gaslighting? Cuando una persona hace cosas que abusen de ti, pero te voltea la situación para que tú termines siendo la culpable. Si de niño te abandonaron, vas a hacer todo lo posible para que de adulto no te abandonen. Vamos a ir con la siguiente herida, que es la herida del rechazo. Esta herida es la herida que puede llegar en la más temprana edad. ¿Por qué digo lo más temprana? Porque comúnmente se genera desde que estamos en el vientre de la madre. ¿A qué me refiero? Si cuando tus padres se enteraron de que estaban embarazados de ti, su primera emoción fue de rechazo, el bebé estando dentro del vientre lo siente. Entonces este bebé, al ser rechazado, cuando crezca de adulto, se va a sentir muy mal cuando no es incluido en los círculos sociales, se va a sentir muy mal cuando no lo inviten a un evento. Ahorita es muy típico de que estemos en casa y estamos viendo redes sociales y de repente ves de que una boda, una fiesta, un evento al que no me invitaron. Pues esas personas se sienten extremadamente mal cuando ven un evento con sus amigos o conocidos que no lo invitaron porque se sienten excluidos, se sienten rechazados. O también cuando te preparas para un plan y después te marcan y te cancelan. Dime, ¿quién de nosotros que estamos aquí no nos hemos sentido mal cuando estás completamente lista esperando a que lleguen por ti y te dejan plantado?
Pues creo que todos nos sentiríamos mal, pero las personas que tienen la herida del rechazo se sienten el doble de mal. Las personas que tienen esta herida del rechazo también van a ser personas que creen que valen poco o que no se creen capaces de lograr algo. Son personas que dudan mucho de sus capacidades. Y esto me recuerda a personas, amigas y conocidas que tengo, que yo por fuera veo claramente todas sus capacidades y todo lo que pueden lograr. Y yo sé que ellas pueden lograrlo, pero ellas mismas no se lo creen. Simplemente les falta tener confianza en sí mismas y creer ellas mismas que sí pueden lograrlo. Nos vamos a ir con la quinta y última herida, y esta es la herida de la humillación. ¿Cómo se generó la herida de la humillación? Esta fue cuando el niño sufrió de mucha vergüenza. Puede que lo hayan avergonzado por su desarrollo físico o lo hayan hecho sentir avergonzado por sentir algún placer físico. Esto pasa mucho en casas que son muy religiosas o familias que son muy católicas, y también puede pasar en familias que son muy castigadoras. ¿Y cómo va a crecer este niño? ¿Cómo va a ser de adulto? De adulto va a ser una persona que se siente muy juzgada frecuentemente, va a ser una persona que le es muy difícil disfrutar la vida, va a ser una persona que se siente culpable si disfruta de los placeres sexuales, va a ser una persona que se siente fácilmente impura o sucia. La persona con la herida de la humillación también va a ser una persona que evade el placer y que no escucha sus necesidades. Puede que sea una persona que batalle mucho para cuidarse a sí misma, como comer saludable, hacer ejercicio, o si está enferma tarda muchísimo tiempo en ir al doctor o a veces no va. Y también hace cosas para autolesionarse como comer comida chatarra, no cuidar su cuerpo, fumar o consumir alimentos que le van a hacer daño a su salud. Estas personas también van a ser expertas en hacerse cargo de otros y de sus problemas. ¿Por qué? Porque prefieren voltear la atención a los demás en vez de voltearse a ver a sí mismos. Se hacen cargo de los demás en vez de hacerse cargos a sí mismos. Esto me recuerda a personas que son muy serviciales, por ejemplo, pueden ser enfermeras, también pueden ser monjas. También me recuerda a mujeres que no se permiten sentir placer sexual o después de sentir placer sexual se sienten muy sucias o muy impuras. Ya que conocemos las 5 heridas, también tenemos que saber que cada herida va a tener una máscara. ¿Por qué? Porque el cuerpo nos protege de no sufrir. Siempre la mente lo que te va a hacer es ayudarte a sobrevivir y a evitar el sufrimiento. Entonces, si tú tienes alguna de estas heridas, ¿qué va a hacer tu mente? Te va a poner una máscara para que tú no vuelvas a sufrirlas. ¿A qué me refiero? La persona que sufrió de abandono se va a poner la máscara de codependiente o de dependiente para que no lo vuelvan a abandonar. La persona que se siente rechazada se va a volver una persona que huye, y esta persona va a huir para evitar el rechazo. La persona que fue humillada se vuelve una persona masoquista. La persona que sintió injusticia cuando era niño se vuelve una persona muy recta para evitar volver a sentir injusticia. Y la persona que vivió traición se va a volver una persona controladora para evitar que la vuelvan a traicionar. Entre más profunda sea tu herida, más porcentaje del día vas a tener puesta esta máscara. Y pues el fin es que empecemos a sanarlas para que nos pongamos cada vez menos esta máscara. Y me vas a decir, ok, Ariela, ya me dijiste cuáles son las heridas, ya me sentí identificada con una o más de una, ¿ahora qué hago? O ahora, ¿cómo la sano? Existen muchas técnicas que nos van a ayudar a sanar estas heridas. De las más poderosas y que más me han ayudado a mí son la meditación para sanar la niña herida. También debemos de tenernos mucha paciencia y mucha autocompasión. Debemos de respetar nuestro proceso y de saber que nuestro proceso nunca va a ser el mismo al de los demás. También hay que amarnos mucho a nosotros mismos y por favor yo te pido que no abandones tu proceso de crecimiento emocional y espiritual.
Te voy a contar un poquito de lo que se hace en las meditaciones de sanando la niña herida. Hay un término que se llama recrianza, que en inglés se llama reparenting. Y recrianza significa volver a criar a nuestra niña herida. Porque recuerden que nuestros padres nos educaron, hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron, pero a veces no tenían las herramientas exactamente saludables para criarnos. Entonces, si nosotros tuvimos alguna de estas heridas en la infancia, tenemos que volver a criar a este niño herido para ayudarlo a sanar. En estas meditaciones, tú te regresas a un momento presente en el que hayas sentido muy fuerte alguna de estas heridas, en el que alguien haya sido injusto contigo, en el que alguien te haya humillado, en el que alguien te haya abandonado. Y cuando estás en el momento presente frente a ese niño, vas a reacomodar tus recuerdos y vas a ponerle recuerdos nuevos. Tú le vas a decir a este niño, ahora estoy aquí, ya estás a salvo, ya no estás solo, estoy orgullosa de ti, ya llegué yo, ya no tienes que preocuparte. Y le vas a decir todas estas cosas súper bonitas para reafirmarle, para cuidarlo y para ayudar a sanarlo. Estas meditaciones yo recomiendo que se hagan la primera vez mínimo de 20 a 30 días seguidos todos los días antes de dormir. Y esto nos va a ayudar a poquito empezar a ir sanando. Recuerden que en diciembre tuvimos la meditación presencial de sanando la niña herida, pero si tú no pudiste acudir a esta meditación presencial, se quedó grabada. Si quieres adquirir esta meditación, simplemente escríbenos por mensaje de Instagram. Y pues recuerda que cada proceso es individual. Tente mucha paciencia, tente mucha compasión, ámate a ti misma y recuerda que el primer paso es llevar del inconsciente al consciente. Me da muchísimo gusto que estés aquí. Espero que toda esta información te haya sido muy útil y espero que nos volvamos a ver en el próximo episodio de este podcast de Mi Nueva Yo. No olvides suscribirte a YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales que son Mi Nueva Yo _podcast. Y nos vemos pronto.